Bueno, vamos a conversar ahora con nuestro comentarista internacional, Ariel Segal, sobre los sucesos en Irak. La muerte de 3 jóvenes israelíes y, bueno, la violencia que se ha desatado, que por supuesto siempre en una zona tan conflictiva resulta particularmente dolorosa. Ariel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que puede seguir ocurriendo? ¿Qué es lo más amenazante? Sí, bueno, hace 2 semanas comentábamos que en Irak ha cobrado fuerza un grupo radical de islamistas que quieren crear lo que ellos llaman un califato, que es un imperio en árabe. Ellos lo llaman, el grupo se autodenomina como el Estado Islámico de Irak y de Siria, que a veces lo traducen en castellano como el Levante significa Medio Oriente. El objetivo de ellos es apropiarse primero del país llamado Irak, luego tienen gente luchando en Siria, país vecino, y quieren ayudar a derrocar al dictador sangriento al-Assad, y luego a partir de ahí, si logran sus objetivos de dominar estos 2 países, seguir expandiéndose hacia Jordania, territorios palestinos, Israel, Líbano, etcétera. Lo que hace que este problema esté en un nivel de altísima intensidad es que en un periodo increíblemente rápido, de 2-3 semanas, se apoderaron de todo el norte de Irak. Y es como si los radares de los servicios de inteligencia occidentales, sobre todo los de Estados Unidos y Gran Bretaña, se vieron sorprendidos como que de dónde salió esta gente, dónde estaban. Y siempre estuvieron ahí, pero estaban esperando el momento adecuado para ellos, estratégico, para salir del norte, que es la zona más montañosa de Irak, y luego ir a la zona más desértica, que es la zona centro y la zona sur, Bagdad, Basora, etc. Y en este momento están muy cerca de Bagdad, y el gran problema es que les recuerdo que hay 2 grandes ramas del Islam, la sunita y la chiita, y los fanáticos sunitas, en este caso este grupo es fanático sunita, está en contra de los chiitas. En el sur de Irak vive la mayoría de los chiitas. Si ellos llegan hacia el sur, la confrontación se va a poner mucho más violenta de lo que ya es. Y además el régimen iraní es un régimen fundamentalista chiita. Entonces por eso es que Irán ya amenaza con la posibilidad de entrar en ese conflicto. No dicen abiertamente si van a entrar con tropas, si van a entrar con aviones, pero ellos dicen que ellos van a defender a la población chiita de Irak en el caso de que este grupo avance. Entonces todo se torna sumamente complejo porque este conflicto sunita-chiita también existe en el Líbano, en Siria, en otros lugares. Y si esto se expande, podría haber una guerra regional. O sea, esto no se limita, por el momento se limita a Irak y a la guerra civil siria, pero si se expande, hay un gran peligro de una guerra regional que haga que otros países y potencias del mundo. Pero lo último que tenía, la última noticia acerca de esta situación en Irak es que el ejército iraquí había retomado la ciudad, al menos donde nació Saddam, sí, y que Arabia Saudita ha desplegado ya un importante número de tropas y armamento en la frontera. Es correcto. Para contener una posible Bueno, pero Arabia Saudita lo hace por si acaso este grupo intenta luego invadirlos. Pero la frontera de Arabia Saudita con Irak da hacia el sur de Irak, y el sur de Irak es chiita, Arabia Saudita es sunita. Así que ellos no van a poder entrar, los mismos habitantes del sur no les van a permitir que ellos vengan en su defensa. Si hay algún país o algún tipo de tropas que ellos van a permitir y recibir bien para que los ayuden, son los iraníes. Entonces, este es un conflicto que no es solo iraquí. Aquí se está jugando, detrás de todo esto está la mano de Al-Qaeda, grupo sunita radical, que es el que ha ayudado a este grupo, el ISIS, a propagarse por Irak. Y por el otro lado está Irán, enemigo acérrimo de Al-Qaeda, que si este grupo avanza va a entrar en el conflicto, y esa es la gravedad del asunto. En otras palabras, pero sería conveniente en todo caso la participación de Irán en cuanto, digamos, todavía es un país con capacidad de reacción,
Sí, sin bueno, los es conveniente conflictos que desde el Irak, punto ¿no? de vista. Para contener esa situación. Estamos de acuerdo siempre y cuando ellos se limiten a ayudar a la mayoría chiita iraquí y no se aprovechen de eso para luego también intentar expandirse a ellos. ¿Y Estados Unidos e Israel qué papel pueden desempeñar ahí? Bueno, Israel no se debe meter en este asunto porque es un asunto entre dos ramas Facciones. del Islam, dos facciones Ya. del Islam, y no le conviene y no se debe meter en este asunto. Solamente si este grupo llegara a algún país con frontera con Israel, por el momento no es el caso, ahí quizás tendría que intervenir. Estados Unidos tiene una responsabilidad Enorme, ¿no? enorme porque ellos crearon este vacío de poder en Irak que causó este conflicto que estamos viviendo ahora. Lo crearon, uno, por el error de Bush de invadir Irak, por razones, en mi opinión, puramente energéticas, geopolíticas, de conveniencia económica, comercial, petrolera. Y el segundo error, que yo no pensaba que fue un error cuando ocurrió, pero creo que el tiempo lamentablemente está diciendo que fue un error, es que Barack Obama se apresuró a retirar el 100% de las tropas de Irak cuando todavía el gobierno iraquí y el ejército iraquí no eran lo suficientemente fuertes para confrontar a este tipo de grupos. Pero además no es primera vez que le pasa a Estados Unidos una cosa como esa. No, lamentablemente Ese es- Vietnam y exactamente, Afganistán. casi es un modelo, ¿no? Sí, que implica falla de los servicios de inteligencia e implica falla de la lógica política. Ahora, el grave error lo hizo Bush hijo cuando él invade Irak y no hay un plan de posguerra claro para garantizar la estabilidad de Irak después de Saddam Hussein, porque Saddam Hussein, dentro de toda su tiranía, Era todo. él mantenía la estabilidad en Irak y luego entró el caos, la anarquía. Ahora, lo mismo hay que decir de Obama, con todo lo que personalmente yo aprecio su intento de haber sacado las tropas norteamericanas, y lo hizo, cumplió con su palabra, su intento de darle la autodeterminación y soberanía a Irak. Él tenía que saber que probablemente ese no era el momento adecuado. No le están todavía para resultando salir. las cosas a Obama. No le están resultando hasta el punto que es Están una considerando encuesta a una universidad. el peor presidente de los Estados Sí, Unidos. es una encuesta a una universidad. Tampoco podemos estar Tendencioso, seguros. no, pero hay Exacto. algo de... Pero sí le ha bajado mucho la popularidad. No solamente está vinculado a estos fracasos en el exterior, el caso de Siria, el caso de Irak, el caso de Afganistán, que también sigue complicado. Tiene también que ver con el tema doméstico. Las últimas cifras económicas no son muy buenas con respecto a las anteriores. Y bueno, la gente está empezando a sentir cierta decepción. Hay que recordar que cuando Obama llega al poder hubo un excesivo optimismo por ser el primer presidente afroamericano, por ser el presidente que las minorías pensaban que él iba a ser su presidente. El continente africano pensaba que él iba a poner el empuje en África. Por ser muy liberal y muy pacifista en el Medio Oriente, se pensó que él iba a entrar con todo a solucionar los conflictos. Y entonces había tanta expectativa de tantos grupos diferentes que al Sobrepasó sus fuerzas. al final terminó decepcionando a todos los grupos Claro. que querían y esperaban algo de él. Muy bien. Bueno, el tiempo nos va ganando, lamentablemente, porque queríamos conversar también sobre Venezuela, pero lo haremos próximamente. Ariel Segal, muchas gracias. Lamentablemente Venezuela nos va a dar mucha fuente de noticias, como siempre. Sin duda. Gracias. 9:44, una pausa.